Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. El día de hoy vamos a hacer un proyecto muy interesante. Se trata de poder controlar el sentido de giro de un motor de corriente continua, para nuestro caso un motor de 12 voltios, para poderlo controlar con un solo botón pulsador o un push button. De manera tal de que vamos a poder controlar electrónicamente a través de esta pequeña tarjeta que vamos a construir y que les voy a explicar tanto en la parte del diagrama como en el diseño y la implementación, cómo poder invertir el giro con un solo botón pulsador, haciendo que el motor gire en un sentido directo o un sentido inverso, es decir, hacia la derecha o hacia la izquierda, de la manera siguiente. Con el botón pulsador presiono, giro en un sentido, estoy girando hacia la izquierda en sentido antihorario, y si vuelvo a presionar, presiono y hago que el motor gire en sentido horario, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. Vuelvo a presionar, hago que gire en sentido inverso y vuelvo a presionar, si deseo, hago que gire en sentido directo. Pues bien, se trata de un proyecto muy interesante y el día de hoy vamos a ver su implementación paso a paso. Empecemos entonces. Bien, después de exactamente 7 días me llegó desde China vía DHL Express este paquete de PCBWay. Como sabrán, PCBWay es la empresa china más importante, fabricante de los mejores circuitos impresos. Y este mes, el mes de julio, se encuentra de aniversario, conmemorando su 6º aniversario de vida útil, fabricando los mejores circuitos impresos para todo el mundo. Me hizo llegar esta pequeña caja con el proyecto de este mes de julio, el proyecto top de este mes de julio en mi canal, con unos pequeños GIFs que lo quiero compartir con todos ustedes. Vamos a ver qué hay en la parte interna. Podemos observar un pequeño polo conmemorando el 6º aniversario. Voy a ponerlo esto por acá, un pequeño polo stretch, estos polos que se estiran. Es un polo bastante interesante. Trust me, I am PCB Wayer. Probablemente lo use para otros videos aquí en mi canal de YouTube. Vamos a ver qué más nos ha llegado en la caja. Algunos GIFs, vamos a sacarlos para poderles mostrar y verlo con mayor detalle. En primera instancia, el pequeño sticker conmemorando su 6º aniversario, los 6 años de vida útil de PCBWay. Algo importante aquí, un pequeño pin de muy buena calidad, un buen diseño. Es un pin para ponerlo sobre nuestra camiseta. Se le pone una pequeña pila, lo vamos a mostrar en otro de mis videos, de muy alta calidad, fabricado por uno de los usuarios de PCBWay, justo para este 6º aniversario. Y algo importante aquí, nos hizo llegar unas pequeñas reglas, como están viendo, de 2 colores, reglas que, ya que estamos haciendo videos que hablamos acerca de los dispositivos SMD, los dispositivos de montaje de superficie, vamos a aprovechar y me llegaron estas 2 reglas, una en color azul de muy alta calidad, como logran ver, con los diferentes empaquetados para los dispositivos SMD, y esta en color negro mate, la verdad que impresionante. Vamos a usarlo para los próximos videos para poderles explicar y enseñar cómo soldar dispositivos SMD. Vamos a ver si lo usamos. La verdad que la calidad es muy buena. Y aquí está nuestra estrella de este mes de julio, el proyecto top, nuestras tarjetas que mandé a hacer a PCBWay. Vamos a abrirlo. Como ven, está empaquetado al vacío, altamente protegido. Vamos a abrirlo con cuidado para no dañar las tarjetas. Y esta tarjeta la diseñé una semana atrás, y como vuelvo a repetir, tan solo en 7 días, a pesar de que estamos en cuarentena y en pandemia, llegó vía DHL Express. Aquí podemos ver la tarjeta del PCB que yo mismo diseñé para este proyecto top del mes de julio en mi canal de YouTube. Como logran ver, la calidad de la fabricación, no solamente del diseño, que dicho de paso lo hice yo, sino la calidad del circuito impreso, gracias a PCBWay. Ya saben, pueden mandar a fabricar sus tarjetas, 10 tarjetas de 10 por 10 centímetros por tan solo $5. Pues bien, hasta aquí esta parte. Ahora sí, vayamos a la siguiente sección de video. Bien, vamos a continuar descifrando los componentes que vamos a utilizar en este proyecto. Y para empezar con nuestra estrella, vamos a utilizar este circuito integrado ampliamente conocido, el NE555. Vamos a usarlo en una configuración especial que lo vamos a determinar
en la siguiente sección del video cuando veamos el diagrama esquemático, un circuito integrado, el NE555, en una modalidad determinada. Vamos a usar varias resistencias, la verdad muy pocas resistencias, todas las resistencias son de 1/4 de watts. Estamos hablando de dos resistencias de 5.6K. Las dos primeras resistencias son de 5.6K, como lo estoy mostrando ahí. Vamos a usar una resistencia de 1K para la polarización del transistor que luego les voy a mostrar. Vamos a usar otra resistencia de 120K para polarizar al circuito integrado NE555, una resistencia de 120K. Vamos a usar dos pequeños condensadores con la denominación 104, ahí lo vemos, 204, son condensadores de paso, los condensadores cerámicos 104, un condensador de filtro pequeño también cerámico 103 con la denominación 103, lo estamos viendo. Vamos a usar un pequeño botón pulsador para controlar el sentido de giro a la derecha y a la izquierda, esos botones pulsadores convencionales, un push button, cada vez que lo presiono se cierra. Voy a usar dos relays de 12 voltios para poder invertir el giro y controlarlo con una configuración especial que lo vamos a ver luego. Dos relays de 12 voltios, estos que tienen 5 pines, la bobina, el punto común y los otros dos puntos de contacto. Son dos relays de 12 voltios. También vamos a usar un pequeño transistor para el control de la carga a través del relay, el BC337, que también lo hemos usado ampliamente en mi canal BC337. Y para la bobina de cada uno de los relays vamos a usar un pequeño diodo en la modalidad de diodo clamping. Este pequeño diodo, el 1N4001, pueden usar cualquiera, yo estoy usando el 1N4001. Y obviamente vamos a usar también nuestra estrella, nuestra tarjeta PCB que le hemos mandado a fabricar aquí en PCBWay. Pues bien, eso es todo lo que vamos a utilizar. Ahora sí, vayamos a la siguiente sección de video en donde les voy a mostrar el diagrama esquemático, que es muy pero muy sencillo, y luego la implementación. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes voy a explicarles rápidamente el diagrama esquemático. Este diagrama esquemático es de mi propiedad, así que no hay ningún problema. Se lo voy a dejar en la descripción de este video como un enlace para que lo puedan descargar. Y es de dominio público, así que lo pueden descargar y compartir. Lo único que les pido es que puedan hacer referencia a este video de mi canal de YouTube como la referencia exacta de donde lo consiguieron. Pues bien, se trata del control de giro de un motor hacia adelante o hacia atrás con un botón pulsador, es decir, con un push button. Básicamente que necesitamos la alimentación de 12 voltios, pueden usar de preferencia dos alimentaciones, una alimentación para la parte electrónica y la otra alimentación de 12 voltios para el motor que vendría a ser la carga. ¿Por qué dos? Porque con una sola alimentación puede trabajar, pero por el botón pulsador que genera lo que se conoce como el efecto rebote, podría hacer que realmente no se dispare el motor en un sentido o se quede enclavado en un sentido de giro. Así que de preferencia es usar dos alimentaciones manteniendo una tierra común. Ok, vamos a empezar. Circuito integrado del NE555 en la modalidad de monoastable, pero con un cambio en la configuración para poder retroalimentar esa salida y hacer que se quede enclavado en un tiempo indefinido. Necesitamos el NE555, necesitamos dos resistencias de 5.6 kiloohmios que están acá, que son la resistencia de polarización, que van a mantener el nivel de disparo o el nivel, en este caso, del threshold, y a través del botón pulsador, que es el push button, voy a hacer que se dispare por el trigger del NE555. A decir verdad, esta es una configuración, como estamos viendo, es una configuración monoastable, pero a la salida, que es el pin 3, lo que yo he hecho es un artificio para que esa salida la retroalimente a través de un botón pulsador, el push button, y ese botón pulsador, a la hora que yo presiono, el estado de la salida va a disparar el trigger del NE555 para que conmute de manera indefinida. Justamente esa acción la hacen estos dos componentes, la resistencia 120K y el condensador, en este caso el condensador lenteja, el tipo lenteja, el 104. Acá hay un tema importante a tener en cuenta, es que para evitar los
disparos aleatorios o espurios producidos por este efecto rebote. El switch o el interruptor, cada vez que yo presiono el interruptor, se genera un efecto rebote que podría hacer que el N555 se dispare de manera errónea. Para evitar justamente esos disparos aleatorios que podrían ser de que se quede enclavado, lo que yo he hecho es en el diseño adicionar al pin de control, al pin 5, adicionar un condensador de 104, y como seguía teniendo el problema del efecto rebote, lo que le he puesto es un segundo condensador 103 de modalidad 103. No me pidan el valor de estos condensadores porque acá los están viendo, 103 y 104. Obviamente esto hay que convertirlo a picofaradios, que lo hemos visto mucho en mis videos. Y es más, el tema del multivibrador monoestable también lo hemos visto en otros videos. Voy a dejar los enlaces en la tarjeta de este video para que puedan ir a esos videos y poder entender un poco más este diagrama. Lo cierto es que estos dos condensadores, el C1 y el C2, que es el 104 y el 103, conectados en paralelo con el pin de control, me van a permitir justamente hacer de que este efecto rebote no afecte la salida del pin 3, y se quede enclavado en una posición exacta. Si yo no pongo estos dos condensadores, con el consumo de corriente de la carga puede hacer, y el efecto rebote de este interruptor voy a hacer de que trabaje de manera errónea. Estos dos condensadores solucionan el problema del efecto rebote del micro switch push button, y no solamente ello, mejoran la calidad señal del ruido. Eso es lo importante de poner dos condensadores siempre con el pin de control de este NE555. Estoy poniendo un condensador 103 y uno de 104 en paralelo, que obviamente sumados en paralelo hacen la suma de los valores de los condensadores. La salida, que es el pin 3, lo que yo he hecho, lo he manejado con un driver, un pequeño transistor, el BC337, con una resistencia base de 1 kilo ohmio. Todas las resistencias, como dije al inicio, son de 1/4 de watts, y la salida se va a activar cada vez que yo presiono el botón. Esta salida va a ir basculando o conmutando a un estado 1 o a un estado 0, dependiendo de la retroalimentación. Si yo presiono, pasa del estado 0 al estado 1 la salida, con respecto a tierra. Si yo vuelvo a presionar, se enclava, del estado 0 pasa al estado 1. Esto hace de que este transistor trabaje en corte y en saturación, y obviamente, como está conectado con una carga y alimentado con un voltaje, al igual que acá, un voltaje de 12 voltios de otra fuente de alimentación, necesito un diodo, el diodo 1N4001, que es un diodo clamping, que me va a permitir obviamente proteger la parte electrónica, no solamente el transistor BC337, que es un NPN, sino también el 555, del voltaje y de la corriente que se genera inversa a la hora que yo apago la alimentación o cuando va conmutando la salida. Para ello, este diodo, como lo hemos dicho, hace la función de poder proteger a el transistor y a la parte electrónica. En paralelo al diodo he puesto las dos bobinas de los dos relays. Estamos hablando de dos relays de 12 voltios, 10 amperios, y este relay, lo importante aquí es que tiene un punto común y dos puntos que van cambiando. El común va conmutando de un estado a otro dependiendo de la alimentación. Si yo le aplico un 1 lógico, este relay va en estado normal, sin el 1 lógico, es decir, en estado apagado, el transistor, y la salida en 0. Este botón, este punto común está conectado, el pin 1 está conectado al pin 4. Si yo le aplico un 1 lógico a la salida, a la hora que yo presiono el botón pulsador, el push button 1 lógico, hago que el transistor se sature y pase de corte a saturación, y el 1 lógico va a ir acá y va a alimentar la bobina. Esto va a hacer que este pin, el pin 1, cambie su estado de común del pin 4 y pase a conectarse con el pin 3, ¿no? De igual manera a este otro relay. Ahora, ya le hemos trabajado ese transistor muchas veces. Cuando se le aplica un 1 lógico acá, pasa del estado de corte a saturación y envía todo el voltaje de alimentación de 12 voltios en este punto, en paralelo al diodo, que son los extremos de la bobina, y 0.2 voltios solamente caen entre colector y emisor del transistor. Cuando está en corte, cuando hay un cero lógico, el transistor pasa a corte, todo el voltaje de alimentación cae entre el colector y emisor, y no hay nada de voltaje en los extremos del diodo, y obviamente en los extremos de la bobina, y la bobina no se va a energizar, se va a quedar enclavada el pin 1 con el pin 4 de ambos relays. ¿Ok? Ahora vamos a ver la jugada que hice para poder hacer el basculamiento y que se enclave en una posición, en un sentido de giro hacia la derecha o hacia la izquierda, la carga, en este caso el motor que va conectado acá. Entonces, cuando yo en estado normal, vamos a hacer la explicación rápida.
El key del asunto aquí es que, si se dan cuenta, los comunes de los relays, el pin 1 y el pin 1 de ambos relays, lo he conectado a un extremo de la carga, y luego de ello, el pin 4, que es un extremo superior, lo he conectado al extremo inferior, al pin 3, lo he conmutado, y el pin 3 lo he conectado al extremo superior, que es el pin 4. Esto lo que voy a hacer es permitir la conmutación y el basculamiento de la carga cada vez que yo presiono el botón pulsador cuando paso del estado 0 al estado 1. Y eso es justamente lo que les voy a explicar en estos momentos para terminar de analizar este diagrama. Hemos dicho que cada vez que yo presiono voy a conmutar la salida de 0 a 1. En estado inicial, si yo acá hay un 0 lógico, hago que el transistor entre en corte, todo el voltaje va a caer entre el colector y emisor y muy poco voltaje va a caer en los extremos del diodo, de los 12 voltios. Por lo tanto, la bobina no se va a energizar y se va a quedar, con un 0 lógico acá, se va a quedar enclavado el pin común, el pin 1 conectado al pin 4, al igual que acá. Entonces, si yo conecto el pin 1 al pin 4, lo que estoy haciendo, el pin 1 al pin 4, lo que estoy haciendo es que el voltaje de alimentación está cayendo entre el 4 y el 1 por acá, y hay un positivo en el pin 1 en la carga. En un extremo superior del motor le estoy aplicando el voltaje de alimentación. Mientras que el otro relay, a la hora que está enclavado en la posición del cero lógico del transistor, lo que estoy haciendo es que en este caso el positivo no va a ningún lado, mientras que la tierra va conectado entre el 4 y el 1 y conectan al otro extremo del motor. Por lo tanto, decimos que con un cero lógico lo que estoy haciendo es que exista un más y un menos, un positivo y un negativo de los 12 voltios sobre el motor, en este caso sobre la carga, y va a hacer que gire, por ejemplo, en sentido horario, en el sentido de las agujas del reloj. Eso es cuando hay un cero lógico. Cuando yo presiono el botón pulsador, hago que se enclave y pase del estado 0 al estado 1 la salida, el pin 3, y esto hace de que el transistor pase de corte a saturación, exista 0.2 voltios entre colector y emisor, por lo tanto, todo 0.2 voltios, por lo tanto, todo el voltaje, los 11.8 voltios van a caer en los extremos del diodo y obviamente en los extremos de cada bobina, y los puntos comunes de los relays van a conectar el pin 1, que es el común, al pin 3 en cada uno de los relays, el pin 1 al pin 3. Entonces, cuando hay un 1 lógico, está conectado el pin 1 al pin 3, lo que estoy haciendo es que la alimentación de los 12 voltios vayan por acá y vayan del pin 3 al pin 1 del segundo relay, el relay K2, y aquí va a haber un positivo sobre la carga, mientras que el otro relay está conectado al 1 y el 3, y lo que estoy haciendo es que el pin 3, que está conectado a tierra, conecte al pin 1 y vaya la tierra a este otro extremo. Por lo tanto, yo estoy conmutando y haciendo de que ahora el voltaje sea de manera inversa sobre la carga, en este caso sobre el motor de corriente continua. Cuando hay un 1 lógico, lo que estoy haciendo aquí es que aparezca un más aquí y tierra acá, un menos acá, y esto va a hacer que el motor gire en sentido antihorario, para nuestro ejemplo, es decir, de derecha a izquierda, mientras que cuando hay un cero lógico, el motor gira de izquierda a derecha. De esta manera hago el basculamiento o el cambio del sentido de giro simplemente haciendo o presionando un pequeño botón con la configuración que les he explicado en este diagrama. Pues bien, hasta aquí esta parte. Ahora sí vayamos a la parte más importante, que es la implementación paso a paso. Continuamos entonces. Micha, hasta que llora la Micha, mi gatita.
quiere que juegue con ella, pero bueno, en estos momentos estamos trabajando un poco difícil. Ahí. Micha, ya voy. Ya voy. Pues bien, ahí ya hemos terminado nuestra tarjeta. Como ven, quedó bastante bien. El acabado es muy bueno. Tenemos los relays y los puntos de conexión. Ahora sí vayamos a la parte final, que es las pruebas. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes. Ahora sí estamos listos para hacer la prueba final. Tenemos las dos alimentaciones instaladas con una tierra común de 12 voltios, la tarjeta PCB que hemos construido y nuestro pequeño motor de 12 voltios, pues un pequeño papel para que pueda girar en un sentido o en otro. Vamos a encender la fuente de alimentación, gira en un sentido, vamos a esperar a que cargue el otro voltaje y ya está cargando el otro voltaje. Estamos con los dos voltajes y está girando en un sentido. Voy a hacerlo girar en el otro sentido con el botón pulsador. Está girando a la izquierda, presiono, gira a la derecha, vuelvo a presionar, giro a la izquierda, vuelvo a presionar, gira a la derecha. Como ven, con un push button, con un mismo push button puedo invertir el sentido de giro, enclavando el NE555 en una modalidad especial para que se detenga en un 1 y un 0 de manera indefinida, y haciendo una configuración especial a nivel de los relays para que manejen los sentidos directo e inverso de un motor de corriente continua. Sentido izquierdo, sentido derecho. Pues bien, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción por estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, no te olvides de darle like. Asimismo te invito a que me puedas seguir en las redes sociales: Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Lo más importante también es que te invito a que te puedas suscribir a mi canal, y si estás suscrito también, por favor no te olvides de activar la campanita aquí para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video semana a semana. Muchas gracias por su atención y los espero como siempre la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.